empezaría por una definición de lo que entiendo por ciudadanía en la actualidad. Ciudadanía es el conjunto de derechos, deberes y garantías reconocidos por el Estado de Derecho a cada uno de nosotros. No está basada en ninguna identidad cultural, étnica, ideológica, genealógica, religiosa o racial predeterminada, sino exclusivamente en nuestra pertenencia como miembros a la institución constitucionalmente vigente. La libertad del ciudadano se gana aceptando la ley común, racionalmente discutida y establecida, a partir del respeto a la cual cada ciudadano puede tratar el perfil que quiera dar a su vida, sea para asemejarse a quienes prefiera o para intentar diferir de todos. La ciudadanía constitucional exige ese mínimo compartido sin determinismos previos de ningún tipo, a partir del cual podemos ser tan similares o tan distintos a los demás como queramos. Ahora establecería una diferencia entre las identidades culturales y la coalición política, o, si quieren ustedes un poco más pedantemente, entre el demos y el etnos. Para la ciudadanía no son relevantes los 8 apellidos, ni el lugar de nacimiento, ni el puesto laboral. Ser vasco, catalán o andaluz son opciones culturales, laborales o familiares, no condicionamientos políticos. Como dijo George Steiner, los ciudadanos no tienen raíces, su única patria es la constitucional, sino piernas para ir y venir a donde quieran. La singularidad que cuenta en la ciudadanía actual es la de la persona, capaz de diseñar su propia personalidad social dentro de la ley común y que se ve mermada cuando se privilegia la ley del territorio, del colectivo homogéneo, del pueblo, etc. El acrisolamiento de instancias intermedias entre el Estado de Derecho y el ciudadano perjudica la libertad de éste, convirtiéndole en nativo más que en ciudadano, pero eso sí, aumenta los cargos públicos y, por tanto, los intereses creados. Los derechos históricos son los que refrendan la historia, no los que resisten ahistóricamente a los cambios históricos como derechos de pernada políticos, que en el fondo no representan más que una forma de soborno a los grupos levantiscos que pueden alterar con sus reivindicaciones atávicas la implementación de la democracia moderna. El tercer punto sería en torno al tema del derecho a decidir. El derecho a decidir de cada ciudadano no es un supuesto condenable, sino algo muy real, el sentido mismo de la ciudadanía. Reivindicar el derecho de decidir de los ciudadanos es como insistir en el derecho a nadar de los peces. Pero tal derecho responde a su ciudadanía constitucional, no a ninguna condición prepolítica y seminatural o semisobrenatural. Por tanto, está sometida obviamente a leyes, no funciona en el vacío contra ellas. El derecho a decidir no faculta a ningún ciudadano a excluir al resto de sus compatriotas constitucionales, como digo, la patria última del ciudadano es la Constitución, de las decisiones que afectan a la integridad territorial o a las leyes de todo el Estado como tal. Todo ciudadano puede decidir, pero ninguno puede decidir que los demás no decidan sobre lo que él va a decidir. La Administración territorial descentralizada ha establecido regiones autónomas con capacidades de autogobierno en los asuntos particulares que las competen, nunca en la toma de decisiones que afectan a la integridad del Estado y sus leyes fundamentales. Votar es bueno, desde luego, pero no siempre. Verbigracia, es antidemocrático que los varones voten sobre si las mujeres pueden conducir automóviles, ir a la escuela o fumar en público. El cuarto punto es una coincidencia que tengo con el señor Ortúzar. Ha dicho el señor Ortúzar que sería bueno que Europa tomase cartas en el asunto de los nacionalismos intraestatales, Cataluña, el País Vasco, y en eso estoy de acuerdo con él. La Unión Europea debería ya haber dejado claro que su federación se inventó contra las divisiones étnicas y a favor de la democracia común. La Europa política se basa en superar las genealogías étnicas, en no confundir lo cultural con lo político, el demos con el etnos, y en establecer a los Estados de Derecho como únicos garantes actuales de la ciudadanía que mañana pueden dar lugar a formas más cosmopolitas, justicia universal, etcétera, y más amplias, pero nunca más restringidas. Es más, la Unión Europea no solo debería dejar claro que no acepta fracciones étnicas de los Estados de Derecho actuales, sino que también debería prohibir a los Estados miembros jugar con la integridad territorial con que han sido aceptados en la Alianza, como ha hecho Cameron con el referéndum escocés. Fraccionar uno de los Estados miembros no es un avance democrático, sino un fraude al compromiso democrático de la Unión. Regresando al caso de la Comunidad Autónoma Vasca.
puesto que la CAP es una demarcación administrativa del Estado español definida según condiciones sociales, económicas y tradicionales, es perfectamente asumible que haya debate sobre las transferencias que se le han hecho, sobre las que se le prometieron y no llegaron a hacerse, etc. Pero en cualquier caso, sus capacidades de autogobierno dependen del conjunto de leyes del Estado y su última finalidad no es independizarse de él, sino ayudar a que funcione mejor la ciudadanía de todos. Por tanto, es admisible que defienda sus peculiaridades administrativas, pero es exigible que atienda al funcionamiento armónico del conjunto estatal. No puede olvidarse que hemos padecido un terrorismo criminal que se ha cebado no en fuerzas represivas o invasoras, sino en la democracia española y en los ciudadanos que querían ejercerla, protegerla y defenderla. En Euskadi se han dado muchos hechos luctuosos o condenables, pero no dos violencias paralelas o equiparables. Unos atacaron sañudamente la democracia de todos, otros, en algunos casos, la defendieron de modo indebido o también criminal. Los policías que abusaron de su cargo y de la confianza cívica depositada en ellos fueron malos policías, pero los etarras que asesinaron y extorsionaron cumplieron con lo que suponían que era su deber. En ese terreno no solo debe quedar claro que quienes han opuesto a la democracia o la han conculcado voluntariamente o la han puesto en peligro, sino también habría que aclarar quienes siguen manteniendo hoy el mismo discurso que justifica esa violencia, aunque ahora ya no la consideren oportuna. No solo es preciso aclarar y castigar los delitos cometidos, porque los presos están condenados por los crímenes cometidos o su complicidad con ellos, no por la mera existencia de ETA, sino también habría que sacar a la luz a los responsables de los no esclarecidos y, en general, a los financiadores, más o menos voluntarios del aparato terrorista. Siempre me ha extrañado que estemos todos preocupados de dónde saca el señor Bárcenas o etcétera su dinero, pero nadie se haya preocupado últimamente, por lo menos, de aclarar de dónde ha sacado todo esos tiempos ETA su dinero. ¿Quién ha financiado ETA? Yo creo que eso es otro de los temas que todavía quedan por aclarar. El terrorismo no ha sido un movimiento ciego, sino con un propósito muy claro: facilitar una hegemonía coactiva de las tesis separatistas en el País Vasco. Los rentabilizadores de la violencia no solo deben arrepentirse, sino también retribuir políticamente a los perjudicados por ella. Las federaciones que funcionan, digamos, son las federaciones de los que, estando separados, han querido unirse, no las federaciones que han venido a disimular la separación de los que ya estaban unidos. Entonces, si el problema sería querer convertir la federación el Estado federal en una forma disimulada, digamos, de desunión, de crear privilegios como los que reclama los separatistas, pero sin llamarlos independencia o sin llamarlos así. Es decir, como sabemos que muchas veces son los nombres, las palabras los que más asustan, por ejemplo, en el caso de Cataluña, etcétera, pues cuando se habla de blindar competencias, de alguna manera de aislar económicamente, lingüísticamente, etcétera, una parte, yo creo que lo que se trata de sostener es reivindicaciones de las que han hecho características del nacionalismo sobre todo más separatista, pero no llamándolas independencia, no llamándolas de esa forma agresiva, que es lo que asusta a la gente. Entonces, a cambio de ceder, no llamar independencia, pues se conceden las cosas que se reivindicaban como objetivos independentistas. En ese sentido, yo creo que ahí el federalismo pues puede no venir a resolver, sino venir de alguna manera a tapar o encubrir el mantenimiento del problema de la desagregación social y cívica del país. Por otra parte, a lo mejor hay fórmulas, y yo no confieso que no sabría decirlo, que pueden resolver, que puede haber que administrativamente, efectivamente, pues la federación puede resolver algunos problemas. Yo, sinceramente, sigo pensando un poco que la visión republicana de países como Francia, por ejemplo, en que las divisiones, los departamentos, etcétera, en que está dividido el país, son demarcaciones territoriales de acuerdo con las necesidades del conjunto de la ciudadanía y no más o menos con la perpetuación de divisiones étnicas, de regiones, etcétera.
Yo eso es lo que prefiero, sinceramente. Yo preferiría que las divisiones del país, de un país moderno, descentralizado, etcétera, estuvieran de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos, con las necesidades de la administración, con el mejor funcionamiento del conjunto, pero no con la consagración, digamos, de elementos étnicos que puedan ser disgregadores. O sea, por decirlo en una fórmula que yo ya he repetido muchas veces, me parece bien el derecho a la diferencia, pero no la diferencia de derechos. Entonces, hay un derecho a la diferencia, porque hay diferencias reales, los seres, precisamente los seres humanos, en fin, como Hölderlin decía que el espíritu gusta darse formas y los seres humanos somos de formas muy distintas y culturalmente, etcétera, y todo eso es un enriquecimiento, por supuesto, y un valor que da sentido y sabor a la vida, pero eso no puede dar lugar a una diferencia de derechos que cree en la ciudadanía, pues, agravios de acuerdo con según uno vive, dónde vive uno, etcétera, salvo que sean para mejor. Yo me alegro muchísimo de que, por ejemplo, el País Vasco sea mucho más, en fin, en este mundo de corruptelas y de abusos en que estamos viendo en casi todas las otras regiones españolas, pues que de alguna manera el País Vasco se mantenga, digamos, en una relativa limpieza en ese campo. Yo me alegro muchísimo de decir que esas diferencias positivas me parecen enormemente defendibles, ¿no? Pero una federación, insisto, que consagre elementos étnicos o de etnos frente al demos, eso creo que va en contra del sentido de un perfeccionamiento de la democracia moderna. Es verdad que desgraciadamente en Europa se están viendo muchos atisbos de que las cosas pues van hacia atrás y no hacia adelante, ¿no? Hay un anuncio que quizá hayan oído ustedes que dice no quiero ser antes, quiero ser después. Bueno, me pasa eso, que yo no quiero ser antes, es decir, yo no quiero ser como una democracia que retroceda hacia los elementos genealógicos de estirpe, de territorialidad, al nativismo, digamos, sino que vaya hacia adelante, hacia un perfeccionamiento de la singularidad de los individuos y de sus opciones de libre circulación, de libre ideológica y culturalmente, etcétera, ¿no? Yo preferiría eso. No sé si eso se puede lograr con una federación, y quizá personas que sepan más que yo lo puedan demostrar así, pues bien, ¿no? En cuanto a los privilegios económicos que se hablaba, yo creo que sí, yo creo que hay unos privilegios económicos, y no, yo creo que la economía también debe ser una cuestión de solidaridad y de apoyo de todo el país, que no creo que haya, digamos, ningún derecho a excepcionalidades económicas, o si lo hay, porque ya se ha consagrado en un momento determinado así. Yo creo que habría que reforzar las contribuciones al fondo de solidaridad, y puesto que hay unos privilegios económicos, que hubiera también una sobrecarga de responsabilidad en el tema de la solidaridad, porque si no, bueno, la economía no está hecha, digamos, de premios o de sobornos a diversas regiones, sino que debe ser algo manejado en su conjunto para el beneficio de la ciudadanía. Desgraciadamente ya vemos que hay muchos políticos que han conculcado y no han cumplido con eso, pero en fin, yo creo que por lo menos como objetivo debemos intentar que sea así, de modo que yo sería partidario de homogeneizar lo más posible la función de la economía de acuerdo con las necesidades del país, y no de acuerdo con, de algún modo, pues, privilegios, ¿no?, establecidos. Frente a las ideas separatistas, disgregadoras, nacionalistas, como se quiera decir, bueno, ya se sabe que la batalla del pensamiento ilustrado en Europa contra el nacionalismo pues viene desde comienzos del siglo. Estamos en el 2014, se estaban conmemorando, digamos, los 100 años de la gran contienda, la primera gran contienda europea, que tuvo como origen el enredos. Bueno, nunca está muy claro cuáles fueron los motivos de esa guerra, pero evidentemente los motivos nacionalistas pues estaban en esa lucha, y los autores como Romain Rolland y como todos los que se escandalizaron del conflicto, pues evidentemente lo hicieron fijándose en ese mundo, de ese pulular de etnias y de grupos que se consideraban incompatibles unos con otros y que negaban la esencia común de
de la ciudadanía o de los derechos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un combate muy largo. Yo, vamos, modestísima y por supuesto fracasando también, lo que he intentado toda la vida es hacerlo desde el punto de vista de la educación. Me parece que la educación es la fuente de una posible revolución no sangrienta, pero de un cambio real revolucionario, y por lo tanto siempre he apostado por la educación. A mí, mucho antes de que se planteara con ese nombre, algunos habíamos defendido la idea de una ética cívica, educación ciudadana, educación para la ciudadanía, como se quiera llamar, que ha sido boicoteada por las fuerzas más reaccionarias, clericales de nuestro país. Desgraciadamente, hoy se lamenta no tener instrumentos ideológicos para haber explicado lo que significa ser ciudadano, etcétera, como yo he intentado mínimamente hacer ante ustedes antes, y eso se ha perdido esa ocasión, esa idea de que la gente es de donde cree de donde pase, pero no tiene una idea ciudadana de sí mismo, etcétera. Pues eso es lo que habría intentado una ética cívica, una educación ciudadana, habría intentado explicar cuáles son las ventajas, cuál es ese máximo de libertad personal que concede la ciudadanía frente al calor de establo que decía Nietzsche, de los grupos colectivos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso se ha perdido la ocasión de introducir por sectarismos y por una visión reaccionaria y clerical de los valores, se han perdido la ocasión de introducir esos elementos en la educación. Ya prácticamente han desaparecido, se han borrado de la educación actual, y los que los hemos defendido pues hemos fracasado en eso. Entonces yo ahí veía un posible instrumento para aclarar lo que es el nacionalismo y para haberlo combatido en su raíz y en sus planteamientos ideológicos. Yo creo en la capacidad racional de las personas, creo que la democracia se basa en que los individuos sepan persuadir y sean capaces de ser persuadidos, y por lo tanto yo habría apostado por eso, pero insisto, ha desaparecido, y hoy pues la labor educativa pues está muy mermada, porque lo que triunfa es la nueva casta política que nace en las tertulias televisivas, es decir, la tertulia televisiva ha sustituido a las aulas, a la educación, etcétera, y hoy pues vemos que todos, la verdadera casta que se habla política es la de los políticos que salen de la televisión, en unos y en otros partidos, y que todos de alguna manera pues su mérito, en vez de antes se hacía el mérito de ir trepando a lo largo de la burocracia del partido, ahora pues es la tertulia la que permite saltar por encima de eso y entrar en el mundo de la política. Bueno, entonces la educación ya ha quedado arrinconada, y es difícil, digamos, que recuperar eso que hemos perdido, es difícil recuperarlo. Yo por lo menos sinceramente ya renuncio a ello. Uno sigue hablando, escribiendo, etcétera, pero no tengo esperanzas de que eso vuelva a tener la ocasión que tuvimos de haber intentado hacer una explicación racional, educada, para que los jóvenes crecieran en las ideas digamos, republicanas, en el sentido, no meramente de forma política, sino en el sentido de esencia política de un país democrático. Eso se ha perdido esa ocasión, y yo sinceramente no sé qué otros medios hay, no sé, bueno, supongo que los debates parlamentarios y etcétera, pero me parece que todo eso va a ser más difícil, ¿no? Y sobre todo en una Europa en que vuelve a replegarse sobre sí misma, en que vuelven a aparecer grupos pues xenófobos, de un nacionalismo hagiográfico en Francia, en Inglaterra, etcétera. En fin, sinceramente no veo cómo puede ocurrir. Bueno, la competencia educativa, yo creo que lo que se trata no es simplemente que sea el Estado el único que tenga competencias educativas, ¿no? Sino que muchas de las competencias que se han transferido, si se ve que de alguna forma eso lleva a que no haya un fondo común compartido de temas, de planteamientos, porque claro, la educación es una vertebración social, es una forma de vertebración social, ¿no? Cada vez más vemos qué acertado era el título del libro ese de Ortega, España invertebrada, ¿no? Esa vertebración que el propio Ortega ya veía como en la vía educativa, habría estado bien que existiese, y que entonces pues que el Estado al menos guarde posibilidades de homologación
en el terreno de la educación, es decir, de homologar las enseñanzas de modo que en fin, no hubiese tan particularismos tan especiales en la educación que de alguna manera desvirtúen, sobre todo en temas humanísticos, en temas de no instrumentales, sino de los fines de la educación, pues que desvirtúen la educación misma. No se trata tanto entonces de que toda la responsabilidad educativa caiga sobre el Estado, sino que el Estado tenga una capacidad tutelar, homologadora de las enseñanzas que pueden gestionar las autonomías, ¿no? Bueno, en cuanto al derecho a decidir, yo he intentado explicar, es decir, claro, como todo se puede explicar, decir que derecho a decidir es una cosa u otra. Yo creo que los ciudadanos tienen derecho a decidir, es decir, todos los ciudadanos somos políticos en activo 365 días al año. Esa es la idea que tengo yo de la ciudadanía. Y de ahí que yo creo que ser ciudadano es una obligación política permanente y no electiva. O sea, es obligatorio ser político dentro de una democracia. Como recuerdan ustedes, los griegos tenían una palabra que hoy nosotros hemos cambiado de sentido, un poco hemos ampliado al menos su sentido, para designar a los que no querían intervenir políticamente en la gestión de la democracia, ¿no? Les llamaban idiotés. Los idiotas, eran los que vivían idion, ¿no? Como idion es para uno mismo, como idiosincrasia, etc. Entonces, los idiotas son los que creen que pueden vivir para sí mismos y no para el contexto de la sociedad. Y yo creo que los ciudadanos que no quieren ser idiotas, claro, entonces tienen que saber que son políticos activos. Por eso yo propondría, desde luego, que por cosas como, por ejemplo, en las grandes ocasiones de referéndums nacionales de alcance de importancia o votaciones para elegir puestos a escala nacional, etcétera, yo creo que el voto debería ser obligatorio. Yo soy partidario del voto obligatorio, lo mismo que es obligatorio pagar impuestos, debería ser obligatorio votar. Porque los fanáticos van siempre contentos a las urnas y las personas moderadas pues se quedan en casa pensando que las cosas se arreglarán solas, ¿no? Rivarol decía que lo malo de todos los conflictos civiles es que siempre pierden los que se quedan en casa. Y yo creo que no, que hay que sacar a la gente de casa para ir a votar. Entonces, eso es lo que se llama el derecho a decidir. El derecho a decidir es el derecho a decidir quién va a mandar, el derecho a decidir cómo se revoca a quien manda, el derecho a controlar a los que mandan, el derecho a elegir a los que van a redactar las leyes sobre las que vamos a aceptar. Ese es el derecho a decidir. El derecho a decidir qué vamos a hacer con el futuro, con el país, con la economía, con la educación, etcétera. Ese es el derecho a decidir, y ese derecho a decidir dentro de la ley constitucional. La Constitución es la que marca el campo de juego dentro del cual todos ejercemos el derecho a decidir. Yo, por lo tanto, sí soy partidario de un derecho a decidir. Claro que sí, me gustaría decidir, y me gustaría, por supuesto, que si alguien, no sé, plantea la secesión de un territorio, etcétera, como yo soy parte del país al que pertenece ese territorio, pues quiero decidir también y quiero decidir como cualquiera de los demás, ¿no? O sea, que yo lo que no quiero es que nadie decida que no puedo decidir, ¿no? O sea, que usted no puede decir más que en su casa, pero no aquí. Bueno, yo supongo que, aunque irónicamente usted lo que me decía es que, bueno, que efectivamente a veces uno no puede decidir en ciertas cosas porque ya se han decidido por uno, pero bueno, usted lo que lamenta, o sea, no se alegra de eso, sino que lamenta no poder decidir. O sea, a usted le gustaría, digamos, haber podido decidir en esas cuestiones supuestamente menores que efectivamente a veces pues las circunstancias nos privan, ¿no? Hay, desgraciadamente, para el derecho a decidir en una democracia, pues claro, siempre hay obstáculos burocráticos, institucionales y sobre todo los dos grandes obstáculos que dificultan toda democracia, que son la miseria y la ignorancia. Entonces, todo el que luche contra la miseria y contra la ignorancia está luchando a favor de la democracia, y los que luchan por perpetuar la miseria y la ignorancia pues están luchando en contra de la democracia. Entonces, yo creo que el derecho a decidir es el derecho de las personas que han escapado de la miseria y de la ignorancia y que gestionan los asuntos públicos desde el punto de la ciudadanía. Yo eso sí creo que existe, no sé, otras personas puede que tengan otra concepción del derecho a decidir, ese es el mío.